para bendecir. Y cuán importante es que hoy estés en este lugar para escuchar lo que viene del cielo. Me encanta esa alabanza, trae el cielo aquí. Y es que no sé si pasa eso en ustedes, pero a mí me encanta escuchar mucho sobre lo sobrenatural. Me encanta escuchar mucho sobre los milagros, me gusta ver, me gusta saber y saborear y palpar que el Dios que yo alabo no es cualquier Dios. Porque si no, no estuviera yo aquí. Porque hay un Dios sobrenatural que sana cáncer. Porque hay un Dios sobrenatural que reconcilia matrimonios. Que hay un Dios sobrenatural que cuando tú te sientes prisionera por tantos problemas o cuando te sientes sin más no poder y no puedes ni levantarte, mi Dios lo puede hacer. Por eso dice en su palabra, cuando dice el salmista, mi castillo eres tú, mi roca, eres la fuente de mi salvación, la torre de mi salvación, eres todo para mí. El día de ayer escuchaba algo de nuestro padre ministerial que totalmente cautivó mi corazón. Y hablaba esto: cuando una persona ama a Jesús, no tiene ningún impedimento para seguirlo. Lo estoy diciendo con mis palabras. Porque él decía que cuando alguien no ama a Dios como tiene que ser amado, se queda por rebeldía en la casa, se pone a discutir con lo que pasa, con el mundo, que porque yo, y por qué me sucede esto a mí, y por qué yo, y nos empezamos a victimizar cuando no nos damos cuenta, como dijo el video de ayer nuestro querido padre, no podemos ver, no estamos viendo la grandeza de Dios. Así que si tú estás pasando por un momento difícil, acuérdate que esta aflicción, que esta tribulación es momentánea y pasajera, porque más es el peso de su gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Tu problema lo comeremos como un pan. Dilo así: mi problema me lo comeré como un pan. ¿Quiénes comen mucho pan aquí? Con mantequilla y queso. Oiga esa expresión de estos dos hombres de Dios que yo decía hace un momento: Señor, yo quiero tener el espíritu de Josué y Caleb, porque qué osados, qué valentía y qué obediencia, porque fueron 12 príncipes a espiar la tierra. Pero aunque los 12 fueron aparentemente obedeciendo, 10 vinieron totalmente desanimados y empezaron a hablar totalmente en contra de lo que Josué y Caleb decían. Y me encanta esta expresión: lo comeremos como pan. Es que, amado hermano y hermana, tu problema es como ese pan. Me lo comeré como un pan. Lo comeremos como un pan. ¡Qué expresión! ¡Qué profunda esa expresión!
Y me encanta leer los relatos de la Biblia porque hay expresiones en donde uno dice, wow, ese de ahí es mi ídolo, por decirlo así. ¿Y saben qué? La gente lo quiso apedrear. La gente los quisieron apedrear. Pero cuando yo leí estos versículos, yo me entristecí también. ¿Saben por qué? Porque solo ellos, los dos, y todos los que eran jovencitos, todos los que eran niños, llegaron a la tierra prometida. Y todos murieron en el desierto. Te pregunto, ¿cuál es el destino que tú quieres para tu vida? Y no estoy hablando de una muerte que todos vamos a morir. Yo recuerdo que una vez le preguntaron a un tío, ¿cuál es el propósito tuyo en esta vida? Y él dijo, nacer, crecer, reproducir y morir. Yo les pregunto a ustedes, ¿solamente vinieron a reproducirse y a morir? ¿O vinieron a hacer algo especial del cielo? Porque solo imagínate que dentro de miles de espermatozoides empezaron a batallar para llegar a fecundar ese óvulo. ¿Óvulo? Y de esos estás tú. Dile, de esos estoy yo. Porque Dios te escogió desde el vientre de tu madre. No te hagas de rogar. No te hagas de rogar para venir a la casa de oración. Sé obediente. No te pongas en contra del ser humano, porque la pelea, la lucha no es contra seres humanos, no es contra sangre ni carne, es contra principados, potestades, huestes de tinieblas. La lucha no es con tu hermano, así que míralo bien, la lucha no es con tu hermano. Otra persona obediente fue Ruth, que ustedes conocen la historia. Ella le dijo a Noemí, donde tú quieras, yo voy. A donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. ¿Y cuántos de ustedes han dicho eso a sus papás ministeriales? Padre y madre, a donde tú vayas, yo voy. Tu Dios será mi Dios. Y ahí voy a entrar a lo que quiero llegar. Les voy a contar una historia que cuando la leía me sorprendí. ¿Por qué? Porque en ese libro no está citado el nombre Dios. ¿Alguien de ustedes sabe qué libro es? Usted no diga. ¿Tú también sabes? Tú estabas en la mañana. Nadie, yo no lo sabía. Recién lo supe hoy. Y yo he leído las escrituras como que ni sé cuántas veces. No puedo decir cientos de veces porque es mentira. Pero mientras leía, también me enteré que hay una enseñanza muy bonita dentro de ese libro. Y es la que quiero tocar el día de hoy. Así que quiero que abran sus Biblias, después nos enteramos. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Esther.
Quien haya encontrado, por favor, me dice, ya lo encontré, amén. Ok. Esther, ya les voy a decir los nombres. El libro, sí. Ok. Este libro nos deja una enseñanza. Quiero tocarla porque Dios habló a mi vida a través de esta enseñanza. Aunque hay estudios que esto fue un mito. Ahí digan plug. Plug. Y lo demás lo tienen que decir los doctores que conocen de esto, porque yo nomás predico y doy los mensajes y lo que Dios habla a mi vida para hablarles a ustedes. Ok. Esther era una mujer judía, exiliada en Persia, y había quedado huérfana. Siempre los predicadores relatan y exaltan lo que hizo Esther, la reina Esther. Y es que al describirla, al ver su perfil, vemos que es una mujer valiente, una mujer arriesgada, una mujer que podemos decir que se puso los pantalones. Pero detrás de esa mujer hubo alguien que la animaba, que la incentivaba, que era el hombro, que la apoyaba. Y como les dije hace un momento, ella había quedado huérfana, pero Mardoqueo la adoptó. Y en ese tiempo gobernaba el rey Asuero. Y cuando el rey Asuero le pide algo a su reina, que se llamaba la reina Vasti, le pide que se siente a gozar del banquete porque era un hombre con muchas, imagínense un rey, a todo con posesiones, todo lujoso. ¿Y qué pasa? Que esta reina Vasti, desobediente, no se acerca. Entonces viene el rey Asuero y le pide consejos a sus eunucos y les dice, ¿qué puedo hacer con esta mujer? Y ellos le dicen, ¿sabes qué? Busquemos a una mejor candidata, parafraseando. Y ahí es donde entra Esther, que dice la Biblia que es una mujer hermosa y que había gracia en ella. ¿Qué pasó después? Ella no va porque quiso o porque ella dijo, chuzo, soy bonita, me voy a presentar ante el rey. Ella va por obediencia, porque Mardoqueo la manda, la envía allá y ella va. Y dice que cuando la ven que es tan linda y que el rey se deslumbra por su belleza y la toma como reina. Pero ¿qué pasa en esta historia? Que aunque sea un mito, me llevo muchas enseñanzas y yo quiero que en el nombre de Jesús ustedes lleven estas enseñanzas. ¿Qué pasa con esta reina? Que cuando Mardoqueo se presenta a ella porque escucha que está pasando algo, ella solamente tiene pena. Y ya lo vamos a leer. Ella nomás se entristece por lo que pasa. Y aquí muchos de nosotros podemos entristecernos por cualquier situación, pero no accionamos. El día de ayer, en la madrugada, yo me levanté con un pensamiento y que decía de esta manera: no es lo mismo hablar que actuar. No es lo mismo ser espectador que ser protagonista. No es lo mismo ser cabeza que cola. No es lo mismo.
Yo le decía a Jessica, no es lo mismo ser músico que ser un adorador en espíritu y en verdad. No es lo mismo. Y es que todos los seres humanos, todos nos movemos por emociones. ¿Saben alrededor de cuántas emociones hay? 270 emociones. Imagínate en tu ser tener tantas emociones, pero 4 son las universales y 4 emociones son las básicas, que son la tristeza, la alegría, la rabia y el miedo. Y esta última, que es el miedo, es la que permite que el corazón se agite y se bombardee y dé taquicardia y te paralizas y te pones entumecida y te quedas como parapléjica y no te puedes mover, no hay movimiento, estás estancado porque el miedo paraliza. Si saben que por el miedo puedes rechazar muchas oportunidades que se presentan en tu vida. ¿Sí lo han sabido? Yo lo sé porque yo lo he rechazado por miedosa. Pero dice en su palabra que Dios no nos ha dado espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y mientras yo leía esta historia quedaba impresionada porque, como yo les digo, estaba sacando lo bueno, aunque no sea real esta historia. Y yo decía, esta mujer, qué obediente que es. ¿Saben por qué? Porque cuando Mardoqueo le dijo esto, ya les voy a decir en qué versículo está. Vamos al capítulo 4. Le dice Mardoqueo de esta manera: cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, ya les explico que habían tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y ceniza. Y dice más abajo en el 3, todos los judíos de cada provincia y lugar a donde llegaban el decreto del rey se vestían de luto y ayunaban y hacían grandes lamentos. Muchos de ellos dormían cubiertos de cilicio y ceniza. Las doncellas y los eunucos de la reina Esther fueron y le contaron lo que sucedía. Ella se condolió grandemente. Pregunto, ¿sintió tristeza? ¿Se conmovió por lo que estaba pasando? ¿Era su pueblo? Sí. Pero ¿qué pasó? Voy a hacer un pare ahí, un stock. ¿Qué estaba pasando? Amán era la mano derecha del rey Asuero. Y él, porque era una decisión del rey Asuero que todos respetaran a Amán y que se arrodillaran y que se les postren, pero Mardoqueo, como decir el papá de Esther, no lo hacía. Y esto le molestó y le irritó, que tomó, estas represalias con él y con todo el pueblo judío, a punto de querer exterminarlos a todos. Pero antes de eso, hay una escena de Mardoqueo que decía que él había anunciado al rey que habían personas que estaban en complot en contra de su reino, y eso era escrito en un libro llamado Memorias, y más adelante van a entender lo que les estoy diciendo. Entonces, ahí es donde entra Mardoqueo y va y le dice a Esther:
esto está pasando con nuestro pueblo, porque ya acuérdense que las doncellas y los eunucos ya le habían ido a decir lo que estaba ocurriendo y ella nomás se conmovió. ¿Y qué dice que le mandó? Vamos a ver lo que ella mandó. Dijo, le envió vestidos para que se quitara el cilicio, pero él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atá, que era uno de los eunucos del rey y que él mismo había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para que averiguara qué sucedía y por qué estaba vestido así. Y dice en el 7 que Mardoqueo lo puso al tanto de lo que le había acontecido. Y más adelante dice, también le dio una copia del decreto que había sido publicado en Susa, que ordenaba que los judíos fueran destruidos. Y más abajo dice aquí, a fin de que se le mostrara a Esther y le encargara presentarse ante el rey para suplicarle e interceder por su pueblo. En el 11, todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que sin ser llamado por el rey está en el patio interior para verlo, y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en estos 30 días yo no he sido llamada para ver al rey. Ya, ok. Miren lo que dice más abajo. Cuando le dijeron a Mardoqueo lo que Esther había dicho, este mandó a decirle. Aquí quiero poner una parte de Alejandra. Porque ¿qué pasa? Mardoqueo viene y le dice, intercede, pídele al rey que haga algo, porque van a exterminar a todos los pueblos judíos, pero a todo el pueblo judío. Pero ¿qué pasa? Esther viene y dice, no, es que no me puedo presentar al rey, porque son cada 30 días que me manda a llamar. Entonces hubo preocupación en ella, pero Mardoqueo viene y le pone sazón a esto. Y es bien fuerte. Yo digo que él habló como un profeta, porque él le habló así, le dijo, dice así, en el 13, no creas que tu vida está salvo a la casa del rey, más que la de cualquier otro judío. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte no vendrá respiro y liberación a los judíos. Nos vendrá respiro y liberación de los judíos. Pero tú y tu familia paterna morirán. Cuando yo leía esto, yo me imaginaba diciéndoles a ustedes de esta manera. No creas que tu vida está a salvo por venir a la iglesia. No creas que tu vida está a salvo solo por ser un espectador. No creas que tu vida está a salvo solo porque vienes a congregarte. Dice así: si no viene la liberación por ti, vendrá por otra parte. Mira lo que dice este hombre: vendrá por otro lado. O sea que si no es por ti, vendrá por otro lado. Y yo quiero hoy decirte en el nombre de Jesús que si tú no te levantas, habrá otro que suplentará tu lugar. Que si tú no te paras firme, habrá otro que te alcanzará. Porque aunque Dios quiere tenerte activo en sus caminos, porque eres un instrumento útil, también hay personas que necesitan estar donde tú estás. ¿Y sabes lo que le dice Mardoqueo? ¿Quién sabe, Jessica, quién sabe para esta hora si tú has llegado? ¿Quién sabe si tú has llegado para esta hora? ¿Quién sabe si este es el tiempo que Dios ha puesto en tu vida para marcar historia en tu generación? Para en el momento que cuando tú salgas de esta tierra,
hay huellas, dejes huellas en tu generación, en donde ellos te recuerden no solamente por tu nombre y tu apellido, sino que ellos te recuerden como la hija de Dios, como el hijo de Dios, como aquel sacerdote del hogar, como aquella predicadora, como aquella evangelista, como aquel profeta. Por eso hoy Dios te dice, ¿qué tal si para esta hora has llegado? No te hagas de rogar. ¿Qué tal si para esta hora has llegado? De igual manera, si tiene que pasar lo que tiene que pasar, pasará. Pero tú, aunque suene fuerte, y ustedes saben que mis mensajes no son fuertes, pero esto es lo que recibí en todo el día y pasé llorando. Aunque somos importantes para Dios, no somos indispensables. Hay personas que tienen toda la voluntad. Hay personas que admiran lo que tú haces. Hay personas que están viendo lo que tú haces. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado? ¿Cuántos pueden decir amén? No está fuerte el mensaje, ¿cierto? Yo me imaginé así. Mardoqueo hablándole fuerte a Esther y como si dice, recibe de mi espíritu, lo que tengo te doy. Y Esther tomándolo y dice, ok, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos 3 días a ponernos de ayuno, vamos a levantar ayuno. Y dile a toda la población que está aquí, de los judíos, que entren en ayuno, que yo voy a ayunar con mis doncellas. 3 días de ayuno. Y dice que esa mujer tan arriesgada, porque hubo un hombre que lo empujó. Y yo no sé si tú estás sintiendo esto, pero ese quien te empuja aquí es tu papá ministerial. Es el que está diciendo vamos a los viajes apostólicos. Es el que está diciendo ven, hay oportunidad para cantar. Es el que está diciendo vamos a la casa de paz. Es aquel que te está aceptando en las citas para que tú puedas conversar de tus problemas. Les pregunto a ustedes, ¿serán que ellos les sobra el tiempo? Ellos están invirtiendo un tiempo. Y créanlo que cuando yo leía esto, yo decía, aquí yo veo al pastor hablándome a mí. Porque primero Dios a los predicadores nos habla y después nosotros lanzamos la palabra. Yo no sé si tú sientes en tu corazón que si has... Y ahora ya entiendo, Jessica, por qué Dios me mandó a ordenar la ropa. Porque Dios me hablaba a través de la ropa, porque a pesar de que estaba dentro de los cajones y del ropero, no encontraba nada. ¿Por qué mi blusa estaba en el cajón de Ariana? No tenía nada, el pantalón no lo encontraba, unas licras no las encontraba, no encontraba nada, pero todo estaba guardado. Y Dios me iba hablando, así pasa con la vida de los seres humanos, así pasa con tu vida. Pareciera que todo está en orden, pero la vida espiritual está hecho un caos. Porque el cielo es orden, pero tú cuando quieres levantar las manos y agarrar las bendiciones, tú las encuentras inalcanzables. ¿Pero por qué? Porque hay desorden en tu vida. Hay desorden en la vida. ¿Cuántos quieren recibir ese Espíritu de Dios que conecta a nuestros padres ministeriales con esa cobertura profética y apostólica?
Antes de pararme aquí, recibí bendiciones de Él, porque no me podía parar, porque no es Alejandra la que tiene que hablar. Tiene que haber un mensaje en donde haga estremecer nuestras almas, en donde haya rompimiento. Porque yo no sé cuántos tiempos tú has esperado para recibir un milagro y quizás ya estás cansada y puedes decir Dios no te escucha, pero no es así. Lo que pasa es que no hay orden, no hay orden en nuestras vidas. Luego de esto viene Esther. ¿Recuerdan que les dije que era prohibido acercarse ante el rey sin tener una cita previa? Pero ella se había llenado de gracia. Y hoy quiero decirte en el nombre de Jesús que a donde te toque estar, a donde tengas que poner tus pies, a donde tú vayas, no importa si el trabajo que tú tienes es de vender papas, pero a donde tú pongas tus manos, a donde tú pongas tus pies, ese lugar será de bendición, ese lugar será de multiplicación, ese lugar será digno de una hija de Dios, de un hijo de Dios. Porque cuando estamos en el reino de Dios hay multiplicación, hay fructificación. Si no, digamos nosotros a qué Dios adoramos. Si es el Dios de la abundancia, el Dios de la vida, el Dios que sana. Si no, dígame qué Dios adoramos. Y viene Esther y se presenta ante el rey. Y el rey, ¿qué hace? La ve a ella, pero hay un brillo especial en Esther. Porque hubo un hombre, un Mardoqueo, que infundió, digo yo, transmitió su espíritu. Y eso es importante, por eso es importante la cobertura, por eso es importante obedecer a nuestros pastores, lo dice en la Biblia. No lo digo yo, lo dicen las autoridades. Obedecer a las autoridades. Y a veces se nos hace difícil, a veces se nos complica. Un día le dije yo al pastor, a nuestro papá, le digo, es que hay muchas reglas. Y yo siento que no. Es que todos estamos caminando en eso, no somos perfectos. Pregunten, ¿cuántas veces Alejandra ha metido la pata en los protocolos? Muchas veces. Pero estamos para aprender, estamos para obedecer. Esta reina caminó, se acercó ante el rey. ¿Y saben lo que hizo el rey? Extendió su cetro para dejarla pasar. Y ella se arrodilla ante él y le dice, te tengo preparado un banquete especial. Y ahí es concedida su petición. Y quiero pasarlo a la parte espiritual, hermanos, porque yo les dije que esta enseñanza, aunque sea mito, yo se lo llevo a lo espiritual. Tú sabes que cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que en el templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y que ese velo se rasgó, ese velo se rompió, y por eso hoy tú tienes libre acceso a ese lugar santísimo, en donde no es algo físico el altar, sino que tú llegas ante ese trono celestial con tu oración y se abren los cielos y la presencia de Dios empieza a inundar tu vida, empieza a bendecir tu vida, empieza a cambiar tu vida, empieza a transformar tu vida. Y ahí es donde yo digo, es que todo tiene un propósito. Por eso cuando tú te acercas ante el rey, dice la palabra de Dios, acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia. Tú te imaginas a un rey en todo su poderío, no viéndote como una plebeya,
sino viéndote como el hijo y la hija que fue comprado a precio de sangre, la cual redimió tu vida y te hizo acepto al Padre. ¿Tú crees que Él va a rechazar tu oración? ¿Tú crees que Él no va a permitir que tú te acerques hacia su presencia? Cuando Él dice en su palabra, confiadamente, acércate confiadamente. Hermanos, y esto va para alguien. Dios no está lejano. Alguien está diciendo, yo quiero tener lo que tiene ella, pero Dios no está lejano. Dios está tan cerca como tú no te lo imaginas. Pregúntame si paso arrodillada todo el tiempo. No, pero sí converso con Dios. Y cuando tengo que arrodillarme, tengo que arrodillarme. Y cuando tengo que postrarme, tengo que postrarme. Pero yo converso con Él porque Él es mi papá. Y el papá tiene todos los beneficios para sus hijos. Yo pregunto, ¿cuántos en la iglesia aquí son hijos? ¿Cuántos en la iglesia son comprados a precio de sangre? Dice la palabra de Dios, nación santa, pueblo adquirido de Dios, real sacerdocio, linaje escogido. No sé dónde más hacerte comprender o explicarte que no eres cualquier cosa, que tú no tienes que merecer la humillación de nadie. Antes, al contrario, es la aceptación. ¿Qué pasó con Esther? Llegó con un brillo especial ante la presencia del rey. La acepta el banquete. Pero Dios le da sabiduría porque sabe que en esa primera reunión no tenía que decir nada. Y Amán estaba contento. Pero dice que después de ese banquete el rey no tenía sueño. Yo pregunto, cuando alguien no tiene sueño actualmente, ¿qué hacemos? Yo cojo el celular, veo TikToks, yo hago eso cuando no tengo sueño. Y si leo la palabra de Dios, por si acaso, para aquellos que piensan que soy pecadora y cosas así. Y dice que al rey se le antojó leer el libro de memorias, donde estaba relatado y escrito. ¿Se acuerdan que les conté? Lo que Mardoqueo había hecho. ¿Qué había hecho Mardoqueo? Había anunciado que habían 2 hombres de confianza del rey que estaban en complot y que estaban queriendo destruir el reino. Y él lee eso y ve y se impresiona y va y pregunta, ¿honraron a este hombre? Y dice, no hicimos nada especial. Y dice que en eso, en el patio, ve a Amán, su mano derecha, y le pregunta a Amán y le dice de esta manera, ¿cómo puedes honrar a alguien que ha honrado a este rey? Y Amán, todos sabidos, viene y dice de esta manera, yo haría que usted le ponga la capa, que usted lo haga pasear por toda la ciudad en caballo y que haya alguien que lo esté sirviendo. Buena idea, hazlo tú. Hónralo a Mardoqueo. Oye, lo que tú estás haciendo, las horas que estás parada, los que limpian los baños, aquellos hombres y mujeres que viajan e invierten dinero, no gastan, los que tienen ministerios, los que dicen estoy cansado pero me gusta lo que hago. ¿Tú crees que Dios no? Un hombre tiene que tener un libro para leer, pero Dios es infalible, Dios no se equivoca, Dios tiene todo aquí, Dios te tiene en la palma de tu mano, de su mano. Es que el hecho es cuando nosotros creemos que pensamos como Dios y no pensamos como Dios. Ahí es donde nos equivocamos.
Cuando creemos que nosotros decimos, y si yo hago esto, Dios me va a bendecir de esta manera, pero es que tú no sabes, los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, ni tus caminos son los caminos de Dios. Es que es ilógico, por eso es que a Él se lo denomina el infalible, porque Él no se equivoca. Lo que hoy para ti parece una equivocación, para Dios no. Lo que hoy para ti parece que te mantiene en ruina, para Dios no. Es más, yo un día, les voy a contar algo, un día no tenía cómo irme al viaje misionero de Montalvo. Y estaba triste. Cuando yo digo, ¿por qué me escoges a mí? No trabajo, no tengo dinero. Hay hermanos que tienen carros, yo lo dije. Hay hermanos que tienen carros, que trabajan, que ganan dinero, y yo voy sola. ¿Y sabes lo que me dijo Dios? Nada de lo que siembres en el reino de Dios serás depositado en alforjas rotas. Nada. Eso quiere decir que todo está siendo depositado en el reino de los cielos. Por eso dice la palabra de Dios que siembres en el reino de los cielos, no en la tierra donde se carcome todo. Y como dije hace un momento, queremos alzar las manos y que nos lleguen las bendiciones, pero nuestra vida está desordenada. Vuelvo a decir, el mensaje, Dios me habló. Y yo sé que aquí hay muchas personas que están siendo tocadas. Cuando me paré en este lugar, yo dije, la voz de Dios en mi boca. Y por lo general mis mensajes no son tan fuertes, pero yo sí sentía que este mensaje iba a ser algo que hacer. Estoy incómoda, me voy a sentar bien. Amán pasa esa vergüenza, va paseando con Mardoqueo. Mardoqueo es visto por la ciudad. Todos lo reconocieron a Mardoqueo cuando era alguien que estaba en el anonimato. Cuando tú estabas en el anonimato, Dios te hace protagonista. Dios te hace personajes principales. Dios te pone nombre y apellido que se acuerden todas las personas. No vas a decir, ay, ¿cómo se llamaba ella? No. Voy a ponerme de ejemplo. Alejandra Paredes, es que a ella yo no la puedo olvidar. Alejandra Paredes. Entonces, eso es lo que pasó con Mardoqueo. Imagínense cómo se sentía Amán, se sentía furioso, con vergüenza, a tal punto que preparó una horca para matarlo. Porque él había dicho al rey, había informado que sí, que habían judíos que no respetaban, que no estaban haciendo las cosas incorrectas, que había muchos judíos y estaban dañando su reino. Y como el rey tenía de confianza a él, le dio su anillo para que selle cualquier decreto que él haga. Y así fue. Pero ¿qué pasa? Esther se vuelve a presentar, lo vuelve a invitar al banquete, pero no saben con la sorpresa que se llevaba. Ella viene y le dice al rey lo que estaba pasando. Y el rey se queda admirado y dice, ¿quién está haciendo esto? Porque el rey no es que era un criminal. Y ella dice, Amán. Y cuando ven que alguien viene y le dice, él preparó en su casa una horca para matar a Mardoqueo. Y eso mismo que hizo el enemigo fue
la misma trampa o la misma herramienta o no sé cómo llamarlo para que se muera él mismo, para que ahí lo maten. Es que, hermanos, tengan presente esto: si alguno conspira contra ustedes, lo hará sin Dios. Voy a hablar como Dios lo habla. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Si alguien está en contra tuyo, lo hará sin mí. Ninguna arma forjada prosperará. Aunque un ejército acampe alrededor de ti, batalla, esté en contra tuyo, tú no vas a temer. Porque Dios te tiene aquí en la palma de su mano, guardado bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Y aquí viene la parte más importante, ya voy terminando. Me he demorado. Como les dije hace un momento, la obediencia trae recompensa. La obediencia permite que tú tengas cobertura. La obediencia hace que los cielos se muevan a tu favor, porque no hay ningún obstáculo. Los cielos se abren ante los hijos de Dios porque son obedientes. Mardoqueo recibió honores. Mardoqueo suplantó el lugar de Amán. Le pusieron el anillo para que pueda sellar todo decreto que iba en contra de los judíos. Y vino una vez más Esther y se postró ante el rey. Y ustedes conocen la historia. Vino el rey, le dio la autoridad a Mardoqueo, puso su anillo, el sello. Mandaron, dice, con caballos veloces. En un día publicaron en todas las regiones y dijeron: todo decreto está en contra, todo está en contra de. Y eso me hace acuerdo cuando Jesús murió en la cruz. Y dice la palabra de Dios que toda acta, todo decreto que estaba en contra tuyo, todo lo que te acusaba, todo espíritu que te perseguía, todo lo que te molestaba, todo lo que te quita el sueño, todo está en un acta de decreto que Dios lo hizo públicamente ante todos los demonios, ante todos los principados. Y Él lo desfilaba y dice: tengo la victoria, yo tengo la victoria. Por eso Dios te dice hoy: calma, porque yo tengo la victoria. ¿Y qué dice después? Dice que todos los judíos recibieron esta noticia, se alegraron. Era tanto el temor que infundían a los demás que dicen algunas versiones que se convirtieron a esa religión. Otros dicen que le tuvieron respeto. Y es que dime algo: cuando tú tienes la autoridad del cielo, la gente te respeta. Tú caminas y los demonios empiezan a temblar, empiezan a huir. Porque como así pasaba Pedro, dice la palabra de Dios que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo estaba predicando, llegaban muchos enfermos y todo, y él se secaba con su paño. Eso cogían y llevaban la gente, porque hay algo superior en los hijos de Dios, hay algo superior en los obedientes, hay algo grande, es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y le temían. Y se cumplió el día y el mes en donde Amán ya había hecho según él, ya había cantado victoria.
Y en ese mismo día y en ese mes se rompió todo decreto. Yo quiero que ustedes se pongan de pie. En el versículo 10 de Esther dice de esta manera: el rey Asuero cobraba impuestos en todo su territorio y hasta en las islas. El relato completo de todo lo que este rey hizo con su poder y su fuerza y del alto puesto de honor que le dio a Mardoqueo. Mira lo que dice: le dio alto puesto de honor. Y dice así, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Media y Persia. Mardoqueo, el judío, era la autoridad más importante después del rey Asuero. Todos los judíos lo reconocían como un gran hombre y lo apreciaban mucho porque él procuraba el bienestar de todos ellos y se encargaba de que todos los que de su pueblo vivieran tranquilos. Hay momentos que necesitamos a alguien así, que nos empuje, que nos den sus brazos. Recuerdo que cuando yo no me podía ni parar aquí al frente, un domingo 3 de septiembre, un cumpleaños mío, dándole la noticia a la iglesia que mi hijo estaba padeciendo por un cáncer y que no sabía si había metástasis, con el corazón roto aquí en el altar, creyéndole a Dios. Y en la administración me hicieron pasar al frente y yo no podía levantar los brazos. Y yo recuerdo que una hermana que se me fue ahorita estaba ahí, era chiquitita, yo toda altota, y me decía: levanta los brazos. Y yo la quedo viendo y yo hacía así, no podía. ¿Saben por qué? Porque los problemas, el miedo te paraliza. El miedo te detiene. Pregúntenme si yo he tenido miedo muchas veces, pero no me ha sido imposible enfrentar tantos problemas porque yo sé en quién he confiado. Job decía: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Yo traté de ser obediente siempre. E incluso llegaron a decirme: ¿por qué si tú vas a la iglesia te pasan estas cosas? Era algo en mi corazón que tan doloroso. Y cuando esta hermana me decía: levanta los brazos, yo no podía. Pero Elizabeth, que está aquí presente, me levantó un brazo, y Erika, aunque es chiquita, me levantó el otro brazo. Y recibí la llenura del Espíritu Santo. No hay nada mejor que tener al Espíritu Santo de Dios. Si ustedes me preguntan cuál Alejandra prefiero o prefieren, o cuál yo quiero, a pesar de que fue duro lo que pasé, a pesar de que aún veo a mi hijo cicatrices que me recuerdan lo que viví, puedo decir que esta vida es la mejor. Puedo decir, así como dijo el apóstol Pablo: yo preso en el Señor, yo preso en el Señor, y no solamente por estar en unas celdas. Preso su alma con Dios porque solo le pertenecía a Él. Ustedes saben lo que vivían los apóstoles a diferencia de en la actualidad. Nada comparado. Yo quisiera que hoy cerremos nuestros ojos.